Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy ya es viernes 21 de abril. Caramba, nos hemos cargado el mes de abril, como aquel que dice. Bueno, Vicky Baño, buenos sí, días. buenos días. Don Mariano Montero, ¿qué tal? Hola, bien, buenos días. Tenemos por aquí a Eduardo Córdoba, vamos a hablarle. Eduardo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Buenas, Edu. Mejor imposible. Bueno, tenemos que contar muchas cosas. Una de ellas, el ir de caza de libros, que suena bastante estimulante y ahora lo contaremos. Lo voy a contar ya, ¿no? Ya sabéis que el día 23 de este domingo se celebra el Día Internacional del Libro. Y aquí en Riaza, en el ayuntamiento, se le ha ocurrido una idea extraordinaria, que es salir a la caza del libro. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues en las redes sociales del ayuntamiento nos va a dar pistas para encontrar libros que hay distribuidos por el pueblo. Entonces encontraremos esos libros y dentro del libro vamos a encontrarnos más instrucciones y posiblemente alguna cota sorpresa. Pero la idea es que todos podemos llevarnos un libro que hayamos cazado a nuestra casa y poder disfrutar de la lectura. Creo que es una iniciativa al menos simpática y original. ¿Qué os parece? Sí, Sí. la verdad es que sí, es una especie de gincana. Sí, y te hace tener curiosidad en qué puedes llegar tú buscando por las redes. Claro, y además, bueno, pues dar un pasito por el pueblo, que está con ese tiempo y Sí. con la maravilla del pueblo, podemos pasar un rato muy agradable y lo demás llevarnos un libro. Igual te vienes tú y te escapas para cazar un libro. Yo no lo sé si podré, pero lo que sí que con humildad, con toda la humildad del mundo, puedo deciros que vosotros tenéis ahí algunos libros míos de osadía y demás. Los puedo exponer también de manera altruista. Pues lo pondremos. Algún libro que tengamos tuyo, incluso nosotros también pondremos alguno de los nuestros. Sí. Yo creo que es una buena opción para que también nos conozcan un poco más los oyentes. Yo te voy a decir una cosa, a ti una vez que se te conoce decepciona mucho, ¿eh? Que esto de ser tu hermano pequeño es lo que tiene. Ya. Bueno, pues luego lo repetiremos otra vez el día 23, la caza de libros. Y venga, pondremos algún libro de Eduardo y también algún libro de Vicky mío para que puedan rebuscarlos. Oye, tenemos las elecciones, cada vez las tenemos más cerca. ¿Realmente creéis, os quiero preguntar, que la política de verdad, la política pegada al suelo, la política de nuestros ayuntamientos pueden ayudarnos a cambiar un poco las cosas, a tener un toque de optimismo? Bueno, yo creo que se tendría que concienciar a lo que veo yo que son los dos más grandes problemas. Uno son el agua que le tienen, que no puede seguir así, que tienen que depurar las fosas sépticas, poner fosas sépticas, tratarlo. Y otros son los fuegos. Igual que en los años 40, 50, con el franquismo, que uno puede estar de acuerdo y criticar a Franco y otros pueden criticarle o otros están de acuerdo en alabarle, ¿no? Pero en los últimos años, en esos años 40, 50, plantó todas las montañas, todas las cordilleras que las ves plantadas de pinos. Y ahora hay fuegos que se van 40 o 50 kilómetros por una sierra adelante. Lo hemos visto en Castellón, entre Castellón y Teruel. Lo hemos visto en la Sierra de la Culebra. Lo que es impensable que nuestras autoridades, los que tienen la responsabilidad, no pongan cortafuegos. ¿Por qué no hacen cortafuegos y cortan cada 4 kilómetros o 5? ¿Por qué no dan soluciones? Es que no hay talento para esto resolverlo. En los edificios, cuando se hacen ahora, se hacen cortafuegos. Talento sí hay, ganas y preocupación quizá menos. Pero o sea, es muy fuerte. Es mucho puesta en escena cuando ocurre un incendio del calibre de los que han ocurrido últimamente, pero hay poca intención porque se puede arreglar, sabemos cómo arreglarlo. Estás hablando de cortafuegos, claro, hay que limpiar el monte. Pero vamos a ver. No pueden coger más cuadrillas en verano, hay que cogerlas en invierno para que el monte esté limpio. Mira, echas de una montaña, hay que limpiarlo, eso estoy de acuerdo, que los pinos los rompe la nieve y ahí se pudren y ahí está toda la madera seca.
Pero si cada 4 o 5 kilómetros cogen medio kilómetro y cortan la montaña, Sí. con los bulldozers esos que hay ahora, y lo cortan y pueden entrar las cabras, pueden entrar el ganado. Sí. Igual que antes era Otra cosa. todo que se erosionaban las montañas porque no había raíces, no había vegetación, ahora hay de sobra vegetación, que corten los fuegos. Igual que en los edificios cuando se hacen, se ponen puertas cortafuegos, esos edificios grandes están ya pensados para que no se ardan. Claro, claro. Pues esto es lo mismo. Y este año Hay un problema. además... Dime, Edu. No, digo que hay un problema y es un problema político que está instigado de alguna manera por grupos de sandíos. Ya sabéis yo que me refiero a los sandíos, a los ecologistas estas de corte revolucionario, ¿no? Estos sandíos han instado normas jurídicas que prohíben sacar nada del monte, porque el monte debe de ser sagrado y debe de estar como Dios lo parió. Sí, por eso está prohíben como está. sacar las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas esas poblaciones que están en los montes o alrededor de ellos, que antes utilizaban los montes comunales y no comunales para sus necesidades, para sacar madera, para sus estufas, etcétera, etcétera, todas estas actividades se han tenido que abandonar porque se ponen multas a quien se lleve una ramita de Pero si no de puedes monte. coger una piña del suelo, de un pino Claro, que se haya caído, claro, está efectivamente. prohibido Entonces, coger una piña. Este es el problema. El problema está en que la gente del pueblo no puede hacer lo que ha hecho toda la vida, que son los primeros que han cuidado los montes, Hombre, claro. porque Por la les cuenta que les tienen. interesaban. Entonces, como no lo pueden hacer, pues entonces se ha abandonado. Luego no hay presupuestos para tener esas cuadrillas que decía Vicky, para poder limpiar el monte. Efectivamente, como no hay cuadrillas, pues entonces tampoco se limpia. Y luego, por otro lado, el abandono de la ganadería. La Otra ganadería cosa. ahora solo se hace en factorías. Ahora ya no hay el cabrero que iba con las cabras al monte y Y que limpiaban también todo limpiaban el monte, claro. Entonces, todo este cúmulo de circunstancias, promovido por una ley absurda, una ley ridícula, hace que los montes estén abandonados. Y luego vienen los problemas de índole natural, cuando cae un rayo o alguna cosa de estas, pero también los criminales, como los que se han estado produciendo últimamente en Asturias y Cantabria. Sí, yo lo entiendo. Cuadrillas Pues entonces- de anormales criminales que se dedican a quemar el monte, porque como bien decía Mariano, los montes se repoblaron en tiempos de Franco, y como hay que acabar con todo lo que signifique franquismo, eso es franquismo. El haber puesto los montes en No, yo condiciones creo es que- No, franquismo, hombre, por lo no menos. sé. no Hay que acabar creo con que haya esa motivación. Dime, Mariano. Yo creo que los enemigos ahora los tenemos dentro, porque a lo mejor venimos de una cultura que nos invadían los árabes o nos han invadido los franceses. Ahora estamos globalizados y aquí el problema le tenemos dentro. O sea, nuestros propios enemigos somos los mismos votantes y los mismos que salen, porque los que salen para servir a los votantes. Yo comprendo que hay alcaldes que son buenísimos. Hay alcaldes Los hay. y hay empresarios que son buenísimos, emprendedores. O sea, hay una gente buenísima y sin embargo no funciona. El mundo rural salen los Es que como políticos dependen de de las oficio, claro. como digo yo, salen a hacer teatro aquí. Claro, como dependen de las normativas oficiales y es una ley general, entonces la gente que está cercana a los montes no puede hacer nada porque a su vez depende de otros. Yo no sé. Y las grandes alturas no se hace absolutamente nada. Y no olvidemos la Claro. sequía que tenemos, que tenemos Además. una sequía tremenda. Una sequía Y tremenda. va para rato, o sea que no se ven visos de arreglar esto por ningún lado. Pero es que es otro problema añadido ahora el de la sequía, porque con los ríos cristalinos que había aquí, si el poco agua que corriera por los ríos fuera puro, pero es que son aguas fecales y es muy fuerte y se está filtrando al subsuelo. Entonces, entre unas cosas y otras, a mí me gustaría los descendientes nuestros, de qué van a vivir, cómo van a poder estar aquí, porque ahora es muy bonito sacar todavía la foto de los hayedos y de las cumbres, porque hay que bajarse abajo a sacar las fotos. Yo no sé cómo van a resolverlo. Ya me gustaría a mí que alguien dijera, hay una encuesta, ¿cuál es lo que preocupa a los españoles? La economía. Pero la economía, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué se va a generar si el medio ambiente es la economía?
El medio ambiente es la economía ahora, es la moneda que tenemos que mirar de cambio. Es el problema más grave que hay en la sociedad, es el medio ambiente. Porque de poco sirve que consumamos si no lo podemos... Sí, a ver cómo sigue la ganadería y la agricultura, con lo que está pasando realmente. Dime, Eduardo. No, digo que el problema, decía Mariano, que el problema somos nosotros mismos. Yo el otro día en Facebook puse una frase que no es mía, que es de un autor catalán creo que del siglo XVIII, y decía, XIX, y decía algo así como que si oyes a alguien hablar bien de Inglaterra, seguro que es inglés. Si oyes hablar a alguien mal de Alemania, seguro que es francés. Y si oyes a alguien hablar mal de España, seguro es español. Sí, somos nosotros mismos, sí, es cierto. Sí. Somos nosotros mismos. Sí. Nosotros mismos nos hacemos daño y disfrutamos con ello. Y ese es el problema. El problema, que no hay una concienciación nacional. Aquí cada pueblo debe de ser como fue previo a la guerra civil, como Cartagena, independiente. República Independiente de Cartagena, que tiene narices. Bueno, pues eso es cada pueblo en España, República Independiente de mi pueblo. Y aquí mando yo y yo soy el... Sí, aquí parece que somos enemigos unos de otros y a lo que se tiende es a cada vez más separatismo. Cuando debiera ser todo lo contrario, tenemos que luchar todos juntos. El caciquismo. Sí, sí. Tan arraigado en España. Y el problema de que también se piensa que te vas a hacer rico porque eso ya me ha pasado a mí también, que dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y luego tú te haces rico. O sea, entonces, yo tengo un establecimiento en un sitio, en un pueblo pequeño, y en un terreno público, o sea, es urbano totalmente, y público, y no tengo todavía luz eléctrica de alumbrado en las calles. O sea, en la calle todavía, seguro que toda la comarca del Nordeste es el único edificio que no le ha alumbrado el ayuntamiento. Que no hay alumbrado público. No hay alumbrado público. No hay farolas, por lo menos. Y se comprometió el ayuntamiento a ponerlo. Es obligación. Sí, han puesto por la calle de atrás cuando a los vecinos que han ido a vivir por ahí se han quejado. Yo llevo quejándome 30 años y todavía no hay alumbrado. Pues y la carretera la empecé bacheando yo y suplicándolo 40 veces y así no se hace rico. Es que no sé por qué. Estamos hablando estamos creando puestos de trabajo, sí, claro. Hablando de Soto de Sepúlveda. Claro. No tiene para poner no. alumbrado público. Alumbrado público por la fachada principal no lo tiene. Y por la de atrás, cuando se han quejado los vecinos. Amigos, muy buenos días. Soy Ezequiel Triña. ¿Qué dices? Ah, qué bien. ¿Qué has puesto? Tienes un alter ego. Yo creo que sí, creo que tengo un alter ego. Oye, el fantasma de Ezequiel. El fantasma. ¿Qué iba a decir? Luego seguimos hablando de esto, pero que nos va a poner una cosita Claudia, y luego si queréis os invito a una copa, ¿te parece? Una copita de un licor muy especial, que posiblemente ya no os acordemos de ello, pero que fue realmente internacional. Pero nos pone una cosita Claudia, ¿te parece? ¿Puedes ya, Claudia? Sí, y nos pone ahorita Claudia y luego nos lo cuenta, ¿vale, Edu? Vale. Venga, como quieras, Claudia. Tiene el pueblo 7 llaves para 7 puertas. Son 7 puertas al campo. Las 7 abiertas.
Sepúlveda te espera. Gordo, Sí, a ver, ¿qué es esa copita, ese licor internacionalmente conocido? Cuéntanos. mira, Y español, bueno, resulta claro. que yo estaba el otro día, bueno, como siempre, absorto en mis cosas, y me vino a la cabeza una musiquilla que estuvo retumbando en mi cabeza, bueno, durante mucho tiempo. Esto viene de mis tiempos mozos, la musiquilla, ¿verdad? Que fíjate si hace Sí, tiempo. sí. Eh, Aquello se convirtió en un soniquete terco que no paraba de darme vueltas en la cabeza y que no me dejaba pensar en otra cosa. Un do re mi incrustado en mi cerebro bueno, voy a contarlo. Eso. El soniquete era aquel que juntaba palabras y músicas para un anuncio radiofónico que seguro que todos conocen, que era una copita de Ogen. Sí. No sé si lo recordáis. Sí, Tan, sí. tan, 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 tan. Sí. Efectivamente, 7 toques, no sé si se oirá, No, no se oye. no se oye. Bueno, pues un soniquete, así de siete golpes. La copita de Ojén, pues efectivamente era el producto que tomó su nombre de la localidad malagueña de Ojén, ¿no? Y que fue inventado más o menos, o registrado más o menos en el año 1830, utilizando, eso sí, ingredientes propios del lugar. Primero se destilaba el vino que se sacaba de las vides locales, como la moscatel, por ejemplo, y se usaba madera de enebro para que el destilado tomara aroma de esa planta. Luego se fusionaba ese, como decían los romanos, aqua vitae, con ramas de matalaúva para darle el definitivo toque anisado, que era muy importante para darle el último toque, ¿no? También era importante utilizar agua de la fuente del pueblo por sus características y para rebajar el grado alcohólico, claro, que por aquellas fechas se estabilizaba en 40 grados para más tarde rebajarlo a 37,5 por exigencias gubernamentales. Y por último se le añadía azúcar en la proporción necesaria, que eso no aparece porque no hay receta, no existe la receta, Sí, desapareció. al menos conocida. La primera etapa de este espirituoso fue gestionada entre 1830, como decía, y 1919 por el propio Andrés Morales, su inventor, y luego por la empresa Pedro Morales e Hijo. La segunda ya fue dirigido por una empresa malagueña, y luego la actual empresa está en poder de una tal Dominique Mertens, que es la que tiene ahora mismo el producto reconocido como propio. Bueno, la historia comienza con el traslado a Ojén de Andrés Morales, que era de Ronda, y su segunda esposa, que era de Junquera, y decidieron abrir una pequeña destilería con la finalidad, casi con toda seguridad, de alegrar las mañanas a los mineros de la explotación del Peñoncillo, mina cercana a la localidad de Ojén. Ya digo que la receta era y es secreta y no se tiene constancia de los ingredientes utilizados, pero en una de las participaciones de bienes de Andrés Morales que hicieron sus sucesores, se dejó constancia de los productos que se almacenaban en sus bodegas, principalmente el vino de Ojén o de Ronda, elaborado con la uva Marbellí, cuyas vides se perdieron con la filoxera, desgraciadamente. Y también había anís o matalaúva, madera de enebro y la propia agua del río Ojén. Lo cierto y verdad es que el producto llegó a ser conocido mundialmente, como decías tú, Ezequiel, y alcanzó, salvando las distancias, tanta popularidad como esa bebida gaseosa que hace referencia a la chispa de la vida. No voy a dar marcas. No, bueno. Ya saben.
También con la fórmula Porque secreta. en los años 30 del siglo XIX se vendía en Ojén y pueblos de alrededores y fue expandiéndose por el boca a boca, alcanzando fama tanto local como nacional e internacional. Por lo tanto, creció la demanda que Pedro Morales planteó levantar una fábrica en Málaga y unirse con otras bodegas para expandirse, lo que era un emprendedor, que diríamos ahora, ¿no? Y decía que su fama llegó a todo el mundo, y no exagero, porque era conocido ya con el nombre propio de Ojén en Sudamérica, Asia y Estados Unidos, Qué en bueno. particular en Nueva Orleans, donde era bebida imprescindible en su carnaval. Sin olvidarnos de la vieja Europa, y es que en cualquier celebración se hacía necesaria la presencia de la consabida botella de Ojén. En la Mundial, que por cierto era una botella preciosa, yo no sé si la recordáis, Yo no, pero a no lo mí era recuerdo. una botella muy bonita. Eh, Fijaros que en la mundialmente conocida obra del Nobel Camilo José Cela, La Colmena, quizás su mejor obra, en mi opinión, se nombra a este aguardiente porque la dueña del café donde se reunían, doña Rosita, mataba por una copita de Ojén. Se decía en la obra que la dueña fuma tabaco de 90 cuando está a solas y bebe Ojén, buenas copas de Ojén, desde que se levanta hasta que se acuesta. Se alimentaba de Ojén. Sí, sí. Otro personaje inmortal, el gran Picasso, lo inmortalizó, valga la redundancia, en su bodegón español de 1912, que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Villeneuve-d'Ascq, o algo así, en Daix, en Francia. Anita Delgado Briones, conocida en el mundo como la Maharaní de Capurtala, porque se casó con un Con maharaja Marajá, sí. indio, era artista malagueña, por cierto, y solía pedir en París una copita de Ojén cada vez que podía. Y tanta importancia se le dio al aguardiente, claro, que hasta la Casa Real de los Borbones lo tenían como bebida oficial. Caramba. Si hasta decían que entre sus propiedades estaba la de curar la impotencia. O sea, que la gente, claro, pues lo bebía, ¿no? Me ha preocupado eso siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues dejó de fabricarse. ¿Por qué? Pues la pregunta es buena. Es conocido que Pedro Morales, nieto del fundador, se dedicó en cuerpo y alma a la empresa, haciendo que alcanzara la cúspide de su fama. Sin embargo, en 1920, sin explicación alguna, traspasó el negocio a 3 empresarios malagueños, los que comentaba antes, y ahí comenzó el declive. Dicen que es que no les pasó la receta, pero no se cree que no es así. Bueno, ya no se ganan premios, cada vez se vende menos y después de la guerra civil termina desapareciendo. Eh, ¿por qué ya no gana premio y nada? Pues porque los malagueños lo que querían, tenían el nombre y lo que querían era ganar dinero a las puertas y entonces pues no lo hacían con la misma calidad, obviamente, ¿no? Qué bien. Digo que después de la guerra civil terminó desapareciendo y surge en esos momentos la leyenda de que Andrés Morales, lo que decía antes, se llevó a la tumba el secreto. En tiempos más modernos llegó al pueblo una señora belga, la que comentaba antes, Dominique Mertens, eh, que, bueno, que había recorrido media Galicia visitando destiladores y artesanos, los aguardienteiros, ¿no? Lícitos e ilícitos, de todo había, y acabó adquiriendo 2 alambiques para su proyecto. La nueva empresa parecía que echaba a andar, pero Dominique, que tenía cáncer, la mujer, murió a los 2 meses sin haber dejado de trabajar ni un solo día. Los alambiques se quedaban allí pendientes de la decisión de sus herederos, que afortunadamente, tras solventar algunas diferencias de opinión, los pusieron a funcionar. El auténtico aguardiente de Ojén, muy bueno, por cierto, e infravalorado, porque hace unos años la botella costaba 15 euros, o sea que se podía comprar con cierta, Sí. con cierta facilidad. Y además con su propia denominación de origen. Bueno, voy a terminar con el principio que hablaba de mi andadura con la musiquilla esa que se me había metido en la cabeza. Bueno, ¿de dónde proviene el soniquete de la copita de Ojén? Pues yo creo que eso también es interesante. Parece que fue Luis Esteso quien escribió la letra con música de Bronat. Es cómica, pero negra, como si la hubieran escrito Miguel Miura o Enrique Jardier Poncela. Se relata en la historia cómo un ciudadano se monta en un tren y pide una copita de Ojén. Cuentan lo que le ocurre, siempre unido a la copita que pide. Después se creó un couple y se difundió aún más. Lo más conocido es la musiquita esa con esos 7 golpecitos. Ta, 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 ta. Sí.
Es verdad. De tal forma que fijaros que en todos los sitios, y en Madrid yo lo recuerdo perfectamente, que cuando un parroquiano iba a la taberna y quería una copita de Ogen, no pedía la copita de Ogen, daba los 7 golpecitos en el mostrador y el camarero ya directamente le servía la copa. Bueno. Y esto es un poco esta historia que me ha venido a la cabeza, que Claro, es bonito porque la verdad es que... Sí, es curioso, es bonito. Claro, y la cantidad de cosas por ahí perdidas que muchas veces así hablando dices, caramba, es verdad, me acuerdo, no sé qué, y se ha olvidado un montón de es que historias. esta cosa que parece tan baladí al final resulta que es historia de España. Sí, claro. Es así. Pues eso, quería contarlo y eso es lo que he contado, con permiso de ustedes, caballeros. Oye, pues yo no sé, hoy es viernes, vamos a terminar prontito, pero a mí sí me gustaría antes hablar un poco de la caza del libro que se va a celebrar aquí en Riaza y de alguna forma la importancia que tiene el Día Internacional del Libro, lo importante que es el libro, la lectura, la cultura en nuestra vida. Pero vosotros sabéis cuándo se inauguró la primera feria del libro, la primera fiesta del libro. Pues no, cuéntame. En la dictadura de Primo de Rivera. Ah, sí. ¿Qué os parece? Bueno, Y en un principio se hizo coincidir con el supuesto nacimiento de Fernández, de Cervantes, ya no sé lo que digo, vale. de Cervantes, que como es lógico nadie sabe cuándo es, porque él nunca lo dijo y no hay escrito ninguno que así lo afirme. No, incluso la partida de nacimiento de Cervantes presenta raspaduras, cosa extraña. Claro, es que es una falsedad. Además, el nombre de Miguel puesto al lado de Cervantes está con otra grafía distinta a la que se puso en un principio, con lo cual está claro que eso se ha hecho después y por otra mano. Pero bueno, a lo que voy. En principio se creía que era el 9 de octubre cuando había nacido Cervantes. No, sabe, incluso, y al final se trasladó al 23 de abril, que pero sí que se sabe que se celebra en esa fecha. Al 23 de abril se habla del fallecimiento, que además tampoco es el 23, porque el 23 es cuando se le entierra, realmente el fallece el 22. El fallecimiento fue creo que el 21, el 22 de abril. 22, sí. O el 22 de abril. Que además tiene un lío que contamos luego, ayer, porque quieren hacerlo coincidir. También se celebra como esa fecha de fallecimiento. Perdón, no sé si estás hablando, Ezequiel. Quiero decir que también quería hacerlo coincidir con el fallecimiento de Shakespeare, pero además como Shakespeare pone el día 23, pero ten en cuenta que en la época sibelina, en la Inglaterra isabelina, todavía estaba el calendario juliano, o sea que realmente tampoco falleció. No, realmente murió en mayo. Claro. Murió en mayo, sí. Pero bueno, el hecho es que se ha tomado esta fecha como día del libro, excepto en las Islas Británicas, que es el día de Shakespeare, porque allí el día del libro se celebra un mes antes, o sea que... Pero ellos ya sabemos que los ingleses dicen que ellos no están equivocados, que está el resto del mundo equivocado. Pero bueno, ellos son así. Lo que decía antes, que si habla bien de Inglaterra seguro que es un inglés. Bueno, en definitiva, que efectivamente se celebra esta fiesta y luego pues bueno, ya han empezado las ferias de libro. La feria de libro realmente comienza porque lo adoptan los catalanes con el Día del Libro y la Rosa. Y eso es lo que hace que se internacionalice el día para vender libros, para dar a conocer autores, para que los autores se pongan en contacto con sus lectores, etcétera, etcétera. Una fecha interesantísima. Muy interesante, la verdad es que hay que defender el libro y todo lo que ellos encierran. Y entonces quiero recordarles que nosotros este domingo aquí en Riaza nos vamos a ir a la caza de libros, algo que probablemente no hemos hecho nunca. Nos meteremos, yo estoy seguro que en todas las páginas, en todas las líneas de comunicación del Ayuntamiento de Riaza nos van a ir dando pistas y nosotros podremos pasear por el pueblo y cazar algún libro. Y además los libros por dentro llevarán alguna sorpresa, seguro que grata. Y además vamos a poner unos librillos de Eduardo y otros nuestros. Con el compromiso de que el día que vaya a ir a Riaza os lo avisaré. Y el que haya conseguido mi libro, yo se lo firmo con todo cariño. Perfecto, pues lo haremos así. Muy bien. Muy bien. Que no vamos a marchar. Eduardo Córdoba, muchísimas gracias. Nada, vosotros espera un momentito, espera. Ahora, tú me estás dando un programa a mi niña. Ya está.
El cochinillo viajero es algo que ha salido de una forma natural. Si el cliente no puede llegar a Segovia, José María va a su casa. Se asa igual, el mismo producto desde la granja aquí va al horno, pero cuando está como a falta de media hora, 40 minutos de horno, le sacamos, le metemos en un batidor de temperatura, y lo que hacemos con eso es pasteurizarle y conseguir alargar su vida 3 meses de caducidad. Quiere decir que una vez se envasa al vacío y se puede enviar a cualquier punto de España o del mundo. Tenemos el horno en principio precalentado, es decir, que el horno esté caliente, esos 180 o 200 grados. Enseguida ya lo que hacemos es sacar el cochinillo y meterle al horno. Una vez que le hemos quitado la envoltura, le metemos al horno sencillamente, sin más, y cerramos el horno. Y mientras la gente está sonriendo, tomando el aperitivo y divirtiéndose, así como a los 3/4 de hora, ya han vuelto a mirar al horno y verán que la piel está crujiente, muy crujiente. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Madre mía, vaya despedida de programa. Primero, las recetas tan saludables y sencillas de Huercasa. Luego el cochinillo del restaurante José María. Luego los naranjos y luego aquí, Riaza con ese cordero que también impresiona. Madre mía, de todas formas, muchas gracias a todos nuestros anunciantes, que gracias a ellos podemos seguir llegando a ustedes todos los días. Eduardo, ahora sí, nos vamos. Bueno, nos falta la copita de Ojén ya para terminar el tema, ¿verdad? Eso de postre, para brindar. Ahora brindamos una copita de Ojén y lo cerramos todo. Eduardo Cordo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Un besote. Amigo Mariano, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Vicky. A ti. Y recuerden, amigos, este domingo a pasear por Riaza y a buscar esos libros y cazar alguno para llevarnos a casa y disfrutar tanto como nos puede proporcionar un libro. Un abrazo muy fuerte de Ezequiel Tiñaque y ya saben, el lunes estaremos aquí otra vez. Adiós, amigos.